Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios, es nuestro primer culto de esta convención de la Iglesia Pentecostal Latinoamericana. Mis hermanos, queremos decirle a todos los que nos escuchan fuera de de Costa Rica, hay gente en Colombia y en otros lugares, pero siempre estamos diciéndole que el compromiso es que continúen orando para nosotros aquí en Costa Rica. Gracias a Dios, porque sus oraciones llegan al corazón del Señor Jesús, que también nosotros lo hacemos por ustedes. Oramos por todos los lugares misioneros en los diferentes lugares del mundo. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, es el momento de escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Gracias, hermano Humberto, que es nuestro presidente nacional del Ministerio de Jóvenes aquí en Costa Rica. A todos los que nos siguen a través de las diferentes redes de internet. Vamos a estar listos para recibir el mensaje de la palabra del Señor Jesús. En esta tarde nos acompaña desde Colombia nuestro hermano Rainel Galvis, quien es nuestro director de misiones extranjeras, a quien agradecemos el que esté acompañándonos en esta hora. Gracias a Dios por usted, mi hermano Rainel, por la hermana Luz Marina, por los hermanos asesores, por los hermanos empleados de la sede nacional, por todo el honorable consistorio de ancianos, el pastorado en Colombia, por todos le damos gracias a Dios. Estamos listos para recibir el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Creo que podemos orar, mis hermanos, allí donde usted está, allí en su casa, en su oficina, allí donde usted está conectado con estas redes y conectado con la red del cielo, para que el Señor nos continúe hablando de manera especial. Amén. Oramos en el nombre del Señor Jesús y ahora le damos paso a nuestro hermano Rainel para la predicación de la palabra del Señor Jesús. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu nombre y te damos las gracias. Gracias, Señor, por las personas, los hombres y mujeres que aquí en Costa Rica, en los diferentes cantones, en los diferentes lugares, las familias pastorales, los jóvenes, Dios mío, las dorcas, los ancianos, los niños, los amigos que nos siguen a través de esta página, Señor. Gracias por ellos, Dios mío, gracias. Ahora queremos que tú nos hables a través de tu palabra, oh Dios, a través de tu siervo, Dios mío. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra corra una vez más y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle paso a nuestro hermano Rainel Galvis, quien es director de misiones extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Le pedimos el favor, hermano Rainel, que abra el audio, si es tan amable. ¿Listo? Sí, ¿aló? Sí, señor, le escuchamos. Perfecto. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. He tenido dificultad para oír, pero no sé si seré solamente yo. Pero bueno, ya espero que me puedan escuchar. Perfecto. Un saludo muy cordial para cada uno de los hermanos allá en Costa Rica. Saludos al hermano Rubén Méndez y a todos los hermanos, los jóvenes. Y bueno, que Dios siga bendiciéndoles en esta hermosa convención. Es un gusto estar con ustedes y compartir lo que me ha correspondido ahora, la palabra del Señor. Así que yo confío que Dios siga bendiciendo la iglesia en Costa Rica. Amén. El tema, tengo entendido que han venido teniendo ustedes, ahora es la hora. Va relacionada entonces con el tiempo que vivimos. Yo quisiera invitarles a ustedes a que hoy precisamente, que es el segundo día de la convención y que mañana también habrá convención, que lográramos poder entrar un poco a hacer un análisis, o sea, de hacer una evaluación de lo que es verdaderamente
la importancia de la hora. Vamos a orar en este instante pidiendo que Dios nos dirija y nos hable. Amén. Vamos todos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en este instante y pedimos, Padre bendito, que en tu misericordia tú nos bendigas, Padre eterno. Tú seas con nosotros, Dios de los cielos, Santo Señor de gloria. Pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias por esta convención que tú has permitido que los hermanos tengan allá en Costa Rica, Señor Jesús. Les guardes y les bendigas maravillosamente a todos en tu nombre glorioso. Amén. Estaba yo pensando, hermanos, que hay algo importante en la vida y es reconocer el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un tiempo que para muchos es conocido, pero para otros es desconocido. Yo diría que la importancia del tiempo o la importancia de la hora, ese es el límite en el cual se encierra el ser humano. El ser humano depende del tiempo para todo, para el alimento, para el día, para la noche, para el trabajo, para su estudio. Depende en el tiempo también para poder lograr tener los objetivos que quiere tener. Depende del tiempo también que el mismo Señor Jesús dijo acerca de que el día y la hora nadie lo sabrá. Hablar entonces acerca del tiempo, eso nos lleva a que tengamos que pensar en la importancia del tiempo como aquello que va transcurriendo y que nadie lo puede detener. Por más que quisiéramos detenerlo, no lo podemos detener, porque ese es un espacio en la vida del ser humano que va funcionando. Así sea por el movimiento que tiene esa velocidad de la luz, o por el movimiento que tiene la tierra, o por todo, pero hay un día y hay una noche y eso nos encierra en el tiempo. En el libro de Gálatas dice que venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo semejante en carne, o sea, trata de explicar allí que fue manifestado en carne a semejanza de carne de pecado. O sea que lo que trata de decir es que Dios se manifestó en carne y al manifestarse en carne entró precisamente en el momento del tiempo. Venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley. Entonces hablar del tiempo y hablar precisamente de lo que es ese espacio en el que todos tenemos que encontrarnos y que tenemos que saberlo repartir. Y si no lo sabemos repartir, pasará el tiempo y no hacemos nada. Pero viene también lo que llamaríamos también el minuto. Está el tiempo, está el minuto. Todo a veces lo tratamos de arreglar con los minutos. Espéreme un minuto, ya voy en un minuto, y parece que todo también funciona en los minutos. Y a veces nos acostumbramos a los minutos, los 60 segundos que convierte un minuto, y así el minuto nos va llevando también a la hora, y así a esa hora nos va llevando también lo que llamaríamos el tiempo, el minuto, el momento. Un momento, por favor. O a veces, como se emplea allá y empleamos acá, un momentico, hablando acerca de la palabra tico. Pero también se habla del instante,
Y al hablar del instante forma parte del tiempo. Lo que es el tiempo, el minuto, el momento, el instante nos lleva a que dependamos de eso nosotros. Estaba viendo lo que dice en Esther capítulo 4 y dice el verso 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y ahí hay un interrogante que dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea que el interrogante que me llama la atención a mí aquí es: ¿y quién sabe? Parece que quiere decir acá: ¿y quién asegura? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? A veces uno piensa en la situación del tiempo para los demás, pero mis hermanos, lo interesante es tener en cuenta que nosotros formamos parte del tiempo. En este tiempo no están metidos ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino el presente. En este tiempo no podemos meternos en el tiempo de los demás, sino en el tiempo que nosotros exclusivamente tenemos. O lo disfrutamos, o lo reconocemos, o lo aprovechamos, o lo dejamos pasar. Pero cuando se le dice a Esther: ¿quién sabe si para esta hora? Es lo que dice el verso 14: para esta hora has llegado al reino. O sea, lo que parece que le querían decir a esta mujer es que el hecho de que estés allá disfrutando de palacio, de comodidades, de atenciones, disfrutando allá de lo que llamaríamos comodidades en todas las áreas, pero ¿será solamente para ir y disfrutarlas? ¿O será para comprender que para esa hora llegaste allá, la hora que Dios te necesita? Y no solamente la hora que Dios te necesita, la hora que te necesita también el pueblo. De ahí que cuando miramos en nuestro tiempo, hermanos jóvenes, hermanos adultos, qué interesante sería lograr descubrir o comprender que para esta hora es que estamos en el 2021, en el 2020, que para este tiempo es que nacimos en esta época de la historia. No nacimos ni antes ni después, nacimos en este tiempo porque este es nuestro tiempo. Quisiéramos haber nacido antes o después, pero no, Dios quiso que fuera en este tiempo. Es lo que tenemos entonces que hacer ahora, entendiendo el tiempo que vivimos, la edad que tenemos, el país que Dios permitió que lográramos conocer o disfrutar o tener, es el que nos lleva precisamente ahora a comprender con más claridad qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿No será que para eso naciste en este tiempo y en esta hora? Para que ayudes en las cosas de Dios, para que comprendas lo que el mundo vive y para que formes o formemos parte de lo que es la historia de este instante. Si la historia de este instante es el que vivimos, entonces comprenderemos perfectamente que lo que Dios ha querido es meternos en el tiempo de la historia, porque la historia pasará rápido y solamente quedará la historia. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Estaba leyendo lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor así, en el verso primero: pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea que Dios en su soberanía limita todas las cosas al tiempo y a la hora y al momento y al instante que se viva. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora.
Y ya viene el desarrollo del tiempo, el tiempo de nacer, el tiempo de morir, el tiempo de plantar, el tiempo de levantar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esparcerse, y habla de todo el tiempo. Mis hermanos y amigos, en esta tarde que Dios nos da, qué interesante sería comprender perfectamente que lo que está diciendo ahí en ese mismo capítulo, hablando del capítulo 3 y leyendo precisamente lo que dice el verso 20, todo va a un mismo lugar y todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eso es lo que dice el capítulo 3, el verso 20, y le llama a uno la atención que aquí lo que el escritor quiere presentar es la importancia de lo que es la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque aquí dice que si todo tiene su tiempo, quiere decir entonces que al todo tener el tiempo, o lo tomamos o lo dejamos, o lo aprovechamos o no lo aprovechamos, o nos identificamos con Él o no nos identificamos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que habrá otro tiempo y habrá otra época para nosotros fuera de esta? ¿Quién le garantiza al joven que habrá otro tiempo dentro de 15 y 20 años? ¿Quién le garantiza a ese hermano que tiene 30 que cuando piense tener 40 y 50 todavía vive? ¿Quién garantiza todas las cosas? Y entre ellas, ¿quién nos garantiza, mis hermanos oyentes y los hermanos que nos están viendo, quién nos garantiza que Dios nos va a insistir? Que nos va a insistir a que nos consagremos, que nos va a insistir a que trabajemos, que nos va a insistir a que evangelicemos, que nos va a insistir a hacer un trabajo o una tarea o una labor, casi como nos insiste mamá y papá. Cuando uno tenía a sus padres que siempre casi le rogaban, hágalo, vaya, haga, pero cuando ya no están, ¿quién insiste? Si lo hizo está bien y si no lo hizo también, pero el mundo no se detiene, el mundo sigue igual. Si dependemos de un tiempo, vuelvo y repito la palabra, o lo tomamos o lo dejamos. Pero uno va notando en el correr de la vida, mis hermanos y amigos, uno va notando que el tiempo hay unos que lo aprovechan y otros no. Hay unos que lo aprovechan para bien y otros que no lo saben aprovechar, ni siquiera para el estudio, ni para formarse, ni capacitarse, ni para nada. Parece que no tuvieron el interés de progresar en la vida, ni de ser nadie. Nada realmente les llamó la atención. Por eso es que el insistir no es de toda la época de la vida, sino que hay como un espacio en el momento de la historia. Lo interesante de esto sería lograr descubrir lo que dice Eclesiastés en el capítulo 9. Estaba leyendo lo que dice en el capítulo 9 de Eclesiastés, el verso 10. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dice el verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, y aquí está una palabra muy clave en este tema, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Por eso dice que es algo bien conocido, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontece a todos.
tiempo y ocasión. ¿A dónde encontramos nosotros el tiempo y la ocasión si no es en el momento y en el instante de la vida? ¿Cuántas personas han surgido en la vida porque vivieron un momento de necesidad y alguien los contrató en esa urgencia y alguien los llamó para que les hiciera ese favor y después continuaron y siguieron trabajando allí y la vida les cambió porque supieron aprovechar el momento de la necesidad? De ahí que cuando vamos viendo precisamente que tiempo y ocasión acontece a todos, quiere decir que todo ser humano, jóvenes, hermanos y amigos y todos los que están escuchando, quiere decir que todos los humanos tenemos tiempo y ocasión. Que no lo sepan aprovechar es otra cosa, que no lo entiendan, que no lo comprendan es otra cosa. Pero miren ustedes que nosotros, a pesar de toda la limitante de la vida, nosotros no escogimos nuestro nombre, nosotros no escogimos nuestro color, nosotros no escogimos nuestra nacionalidad, nosotros no escogimos nuestros padres, nosotros no escogimos ni el barrio, ni el color de los ojos, ni la estatura. Todo nos llegó por gracia, por misericordia y posiblemente por esos genes que hemos traído de nuestros padres. Pero lo que sí vemos frente a nosotros es tiempo y ocasión. Por eso hay el tiempo de estudiar, el tiempo de aprender, el tiempo de conocer, el tiempo de valorar las cosas, el tiempo de leer la palabra, el tiempo de orar, el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de servir a Dios. Por eso cuando yo estaba estudiando este pasaje y yo recordaba lo que ustedes han estado proclamando en la convención, que ahora es la hora, es que estamos limitados a un tiempo que o aprovechamos la hora o no la aprovechamos. Algunos esta hora la estarán aprovechando para ver un partido de fútbol o para ver seguramente un partido del béisbol o un partido seguramente de cualquier deporte que hay y pasaron su hora o sus 2 horas. Pero otros han sacado la hora para escuchar la palabra y seguramente la persona quedará contenta porque ganó o no quedará contenta porque perdió su equipo, pero nosotros sí quedaremos contentos y satisfechos porque escogimos la parte de oír la palabra del Señor, que eso fue lo que Dios permitió en el campo de la ocasión que todos tenemos. Ahora cuando uno va pensando en esto, va teniendo en cuenta que con esas limitantes que hemos tenido y que tendrán todos los que vengan, porque es muy difícil escuchar a una persona que diga, yo antes de nacer pedí que midiera 2 metros, y resulta de que si va y tenía la idea de que su papá tenía 2 metros y él mide 1,50, ¿a quién le reclama que no pudo medir lo que medía papá o mamá? Si ese es un asunto genético de estatura también. Mirando entonces la importancia de esto, de que casi no seleccionamos las cosas, yo les invito a que entremos en una área de este tema que a mí me llama la atención precisamente porque es algo que solamente, mis hermanos, lo hace Dios. Y cuando yo digo que solamente lo hace Dios, es porque a mí me llama la atención lo que dice San Juan capítulo 15, que es en el verso 16, que dice así: no me elegisteis vosotros a mí. O sea que él dice acá, no me elegisteis a mí, sino que yo, ese pronombre tan natural en él, que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí lo interesante de este pasaje y de este texto es que el Señor aclara
no dependo yo tanto de ustedes, ustedes son los que dependen de mí, porque ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes. Y cuando nosotros vamos viendo que Él fue el que nos eligió, entonces Dios en su soberanía, mis hermanos, jóvenes y los que me escuchan, Dios nos metió en sus planes. Nos metió en sus planes precisamente en el tiempo y en la ocasión. Dios nos metió en sus planes sencillos o eternos o cortos o lejanos. Dios nos metió en sus propósitos. Dios se acordó de nosotros y mandó un mensajero o alguien que llegó a la familia y le dio el mensaje a mamá, a papá o a usted, y esa persona le llevó el mensaje de la palabra y usted conoció el mensaje y aceptó al Señor y su vida le cambió porque usted supo aprovechar el momento y la ocasión. Usted pudo haber cerrado los ojos y los oídos y haber pensado en otras cosas, pero Dios permitió que abriera su corazón para que comprendiera lo que Dios precisamente le hablaba y quería hacer con usted. Permítame decirle en una palabra clave acá, es que Dios le mostró su ubicación en el tiempo que usted vivía. La ubicación, ¿por qué está donde está? ¿Por qué nació donde nació? ¿Por qué llegó donde llegó? ¿Por qué tiene lo que tiene? Eso es precisamente cuando Dios nos mete en sus planes, en sus propósitos, y cuando Dios nos mete en sus planes y en sus propósitos, entonces vamos descubriendo muchas cosas que precisamente cuando uno va mirando lo que dice San Mateo, estaba pensando lo que dice San Mateo capítulo 15, estaba Mateo capítulo 24, perdón, dice Mateo capítulo 24, algo que me llama a mí la atención y es en el verso 36, estaba leyendo lo que dice su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, hay algo que está metido en el tiempo y nosotros estando en el tiempo no conocemos el tiempo. Porque si estuviéramos nosotros pensando que como está en el día y hora, puedo conocer el día y la hora, pero Dios nos ha metido en el día y en la hora, en el tiempo, en el momento y en el instante, pero se nos escapa algo tan interesante, que es que el día ni la hora nadie lo sabe y nadie lo ha descubierto porque solamente le pertenece a Él. Eso es precisamente lo que dice Marcos capítulo 13, y estaba mirando lo que dice San Marcos en el capítulo 13, cuando lo lleva uno como a observar detenidamente lo que dice el verso 33, que hay tres áreas acá bien interesantes. Dice el verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Las tres áreas de la vida: mirad, velad y orad. O sea, el cuidado, la vigilancia y el control de las cosas. El mirar, velar y orar nos lleva a las tres áreas que son las más descuidadas de nuestro tiempo. Las áreas más descuidadas son el mirar, porque precisamente lo vemos, pero no lo asimilamos. Sabemos lo que está pasando cada día, cada mes, cada semana, cada año. Sabemos las personas que perdemos, familiares y amigos y parientes cada año, porque se fueron ya con Dios o murieron. Pero creemos que la muerte es algo tan lejos de nosotros cuando está tan cerca. Mirar,
el cumplimiento de las cosas que se viven, las situaciones que no las esperábamos y llegaron. Cuando se habla de velar, la vigilancia es algo tan interesante en la vida de la persona, y a veces vemos personas que están dedicadas al trabajo de vigilar que nada suceda y que no pase nada peligroso y que no suceda, no acontezca algo grave, pero siempre pasa, por más que hayan cámaras y personas y policía y ejército y lo que sea, siempre pasa, porque parece que la vigilancia total se escapa hasta de las mismas autoridades. Y todavía está hablando acá, mirad, velad, y hay algo que el pueblo cristiano lo ha descuidado mucho, y es una de esas tres: mirad, velad y orad. Esas áreas del descuido nos lleva a que el pueblo de Dios, que piensa en tantas cosas, piensa en la comodidad, piensa en el trabajo, piensa en el viaje, piensa en su economía, piensa en su salario, en su sueldo, en su familia, en todo lo que le rodea, pero ¿y la oración qué? Los que precisamente estamos frente a esta situación comprendemos que hay que tener un cuidado y una vigilancia y un control. Si uno sale a la calle, lo primero que debe de llamarle la atención es ver no solamente el progreso de las cosas que se ven de los automóviles tan modernos, no solamente de los teleféricos tan hermosos que se ven que van pendiente de un cable, no solamente los aviones que son tan voluminosos y con tanto peso y que van de un continente a otro, sino también el control de las cosas del mismo pecado que va aumentando y va creciendo y se le escapa al mundo y aún se le escapa al mismo gobierno la cantidad de pecados nuevos que hay. Entonces, si todo lo que se va viendo nos lleva a una situación así como un poquito triste y delicada, yo diría que conviene que leamos detenidamente algo que nos puede llamar la atención, mis hermanos y los jóvenes que me escuchan, que están en su estudio en la universidad, que están ya en su trabajo, que terminaron su carrera o la van a terminar, que tengan en cuenta lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Miren ustedes que la forma de tentar venía como algo sobrenatural, mas él les respondió diciendo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, pero por la mañana y hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Sigue diciendo acá: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal que ellos buscaban era que algo apareciera en el firmamento y él les dijera: vean, esa es la señal que les doy. Pero entonces los limita a ellos y los mete en el propio tiempo. Lo que hablábamos ahora, los mete en el tiempo y les dice: ustedes cuando ven que está oscuro, saben que viene arreboles y que va a llover, y de seguro que aseguran que hay lluvia. Pero cuando ven que está bien claro el firmamento, dice: va a ser un buen tiempo, no va a llover. Si conocen los tiempos que hay en un simple firmamento que aparece, ¿por qué no conocen los tiempos que se vive en la generación? Los tiempos que se vive no lejos de nosotros, sino en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, en el ambiente de nuestro propio barrio, de nuestra propia capital, de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad, en medio de nuestros propios compañeros, amigos, conocidos.
Eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos lleva al lugar precisamente de ubicarnos en el tiempo. Si ellos todavía no lo han descubierto y antes han descubierto ya los grandes hombres que trabajan en los satélites revisando todo lo que son los climas y hasta saben descubrir que viene el tornado, que viene todo ese ataque de los aires fríos y calientes y que sabe que va a llegar y trae tanta fuerza y trae tanta velocidad y tocará por una parte de una isla y llegará al mar y pasará y llegará a una ciudad. ¿Por qué no se piensa detenidamente que todo lo que está sucediendo nos lleva a que tengamos en cuenta de que el tiempo es cumplido ya? Estaba pensando lo que dice San Lucas capítulo 22 y a mí me llama la atención cuando yo leo San Lucas capítulo 22 y me lleva como a recordar que fueron las palabras precisamente de Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22 de San Lucas, el verso 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido cerca de él: como contra un ladrón habéis venido con palos y con espadas para tomarme cautivo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas ahora esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El mismo Señor hace referencia y dice: esta es la hora, cuando le toman cautivo, cuando le toman preso, cuando los llevan de un lugar para otro, cuando se presenta esa situación. Él mismo dice: tanto estuve con ustedes y no me habían visto, ahora es que ustedes me vienen a observar a mí, ahora es que ven que soy peligroso, ahora es que ven de que soy esta clase de persona. Y estuve con ustedes, comí con ustedes, anduve con ustedes y no se preocuparon tanto, pero ahora sí vienen acá y me llevan como un delincuente. Eso es lo que quiere decir acá y me llama la atención cuando él dice: es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Usted ha llegado a pensar detenidamente, hermano, que estamos viviendo nosotros el momento de esa hora y la potestad de las tinieblas? ¿Dónde ha habido más oscuridad de la que ha habido ahora en cuanto a moral y dignidad y temor de Dios? ¿A dónde se ha visto que haya tanta duda, incredulidad, que se levanten padres contra hijos, hijos contra padres? ¿A dónde ha existido tanta desobediencia como la que hay ahora, que se peca por pecar? ¿A dónde ha llegado el nivel que no le interesa a un hijo si el padre sufre, o el padre no le interesa si el hijo hace lo que quiera? ¿A dónde se ha visto tanto descontrol de hogares y de matrimonios, que se peca por pecar y se vuelve irresponsable la persona y abandona la mujer de su juventud y se pone a vivir con cualquier persona, y viceversa también? ¿A dónde se ha vivido un tiempo como en los días de Noé, como los días que vino tanta oscuridad en esos tiempos de Noé, y ahora que hay algo, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? Entonces eso quiere decir que es tiempo de tinieblas, de hora y de oscuridad. Yo quisiera que ya, para entrar en la parte final de este tema, porque yo sé que le estoy hablando a hermanos y personas temerosas de Dios y conocedores de la palabra, y sé precisamente que algo tenemos que tener en cuenta, lectores de la palabra y que hemos sido bautizados en su nombre y que conocemos por la fe que Él nos ha llamado a nosotros para que formemos parte de la historia y del tiempo que vivimos. Me llama la atención Efesios capítulo 5,
Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, y yo quiero que tomemos en cuenta esto acá, que es bien interesante para todos nosotros. Dice su palabra en el verso 14, por lo cual, ahí no se está refiriendo tanto al que no conoce a Dios, sino a los que conocemos a Dios, porque la carta es escrita a los Efesios, y si usted lee en el capítulo 4, es el capítulo de la unidad, que habla de la unidad del Espíritu, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre, de un cuerpo, y un cuerpo que va creciendo, y la coyuntura, y discierne los pensamientos y todo esto, y el desarrollo del cuerpo, y que también dio dones a los hombres. Está refiriéndose al pueblo de Dios, pero el capítulo 5 se refiere a nivel familiar, se refiere a nivel de hogar, a nivel de iglesia, y dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y vuelvo y pronuncio la palabra, porque tiempo y ocasión acontece a todos. Pero sigue diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está orientando a la iglesia, está hablando a la iglesia, está hablando a nivel de familia, pero al mismo tiempo dice a nivel congregacional, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace la referencia entonces el escritor hablando acerca de esta actitud? Porque es la actitud que no hay que ser indiferente viendo lo que se ve y viviendo lo que se vive, que hay que tener una reacción. Esa reacción que hay que tener debe de ser normal del pueblo de Dios. Yo no me puedo quedar quieto, callado, como que todo va y viene y no es conmigo. Formo parte de esta generación, formo parte de esta población, formo parte de esta iglesia, formo parte de esa situación que se vive. Yo formo parte de todo eso y tengo que tener una reacción. Mi conducta no debe de ser tan pasiva, que hagan lo que hagan y vivan como vivan, porque yo estoy metido también en ese momento de la historia. Y fuera de eso, fuera de todo lo que se pueda ver, soy cristiano y tengo que practicar un cristianismo, vivir un cristianismo, tener un cristianismo. Y si los demás que dicen ser cristianos viven de cualquier manera, al menos en lo que Dios te ha dado, me ha dado y nos ha dado, tenemos que decir que nuestro cristianismo es distinto a los demás, porque sin Cristo no puede haber cristianismo. Habrá religiosidad, habrá paganismo, habrá cosas, pero el verdadero cristiano vive el verdadero cristianismo. De ahí que cuando uno va mirando esto, uno tiene que reaccionar, y por eso está diciendo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mira la realidad de lo que se vive. Gente que dice creer en Dios y parece que según los hechos como que no creyeran. Gente que dice que ama a Dios y con lo que hace no lo amaran. Gente que dice que tiene fe y con lo que hace no tienen ni fe y menos creen en Dios. Yo quisiera que tomáramos en cuenta entonces la conducta humana y la reacción humana. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención y quiero ya leerlo como por la parte final. Está en San Lucas. Estaba leyendo precisamente en San Lucas 20:16, porque es el relato, mis hermanos, de una parábola que el Señor presenta. Y cuando yo la he leído, a mí me llama la atención
que después de lo que Él les dice, es en San Lucas capítulo 20, dice la palabra del Señor en el verso, vamos a decir el verso 14, los labradores al verle discutían diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y dice el 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor a los de esta viña? Estoy leyendo el capítulo 20 de San Lucas, el verso 15 y 14. Ahora miren lo que dice el 16. Vendrá y destruirá a esos ladrones y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Sabe qué me llama la atención del pasaje a mí? Me llama la atención la palabra que ellos presentan, Dios nos libre. Porque esa es la actitud del ser humano ahora. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios te bendiga, hermano, bendiciones y todo. Y parece que Dios está en la boca, en la boca, en la boca. Pero que no sea solo en la boca, que esté en el corazón. Así que cuando ellos dijeron Dios nos libre, eran conscientes de lo que Jesús les estaba diciendo, pero el asunto no era relacionarlo Dios nos libre, sino haber preguntado ¿qué hago para no caer en esa misma situación de los demás del cristianismo que se dice que trataban de vivir? Porque lo que Él les quiso decir es, vinieron estos y vinieron los otros, y Él mandó los criados y después mandó otros y después mandó al hijo, y preciso, mataron al hijo para quedarse con todo. Y eso fue lo que sucedió. Vinieron los profetas, vinieron los videntes, vinieron los patriarcas, vinieron los reyes, todos vinieron, y a lo último vino Jesús, Dios manifestado en carne, y el mundo en vez de recibirlo lo trajo, lo sacrificó, lo humilló, lo mató, como dando a entender, ahora nos quedamos con todo esto. Pero no entendieron que esa muerte no era para quedarse con todo, sino para Dios dar la salvación al ser humano. Y entonces ya no es tanto Dios nos libre, sino entendamos que el sacrificio del Calvario no es para tener yo una conducta, ni una reacción, ni una palabra viviendo de cualquier manera, sino teniendo una forma de actuar conforme a la fe, para poder entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vivimos el mundo de la apariencia de la piedad, la apariencia de lo que es la vida cristiana, la apariencia de fe y la apariencia generacional. La apariencia generacional es que todos deben de vivir de la misma forma y la misma manera porque están en la misma generación. No. En Hechos capítulo 2, el mismo Señor inspira a Pedro y dice Pedro en el sermón allá de Pentecostés, sed salvos de esta perversa generación. Por más que la generación siga para donde quiera y haga lo que quiera hacer, nosotros somos de una generación distinta, una raza distinta, un pueblo distinto, y es el pueblo del Dios Todopoderoso. De ahí, mis hermanos, entonces, que esta es ahora la hora de la hora. Y espero que Dios nos guíe, nos ayude, porque algo hay que hacer, tenemos que reaccionar. Por eso dice el mismo Señor, el texto que acababa de leer ahora, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque hay muchos cristianos dormidos, el día los lleva, el día los trae, y la noche sucede y el día llegó y todo, pero se vive como si no se estuviera teniendo conciencia de lo que hay. Estamos en tiempos peligrosos, tan peligrosos que ya no es tanto creer en Dios, porque muchos creen en Dios, pero muy poquitos le obedecen a Dios.
Muchos dicen que Dios sí existe y que Dios hay que honrarlo, que glorificarlo, que exaltarlo, que adorarlo. Y hay composición de himnos agradables y bonitas las letras, pero cuando se mira el autor está lejos del mismo Dios al que se trata de referir cuando está entonando el canto. No tenemos que pensar tanto ni en la letra ni en la música, sino en el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo es cuando Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. ¿No será que ese "no me elegisteis vosotros a mí" quiere decir, ustedes me tratan de elegir a mí para grabar, para vender libros, para vender música, para vender dinero? Pero eso no es así. Yo los elegí a ustedes para que sean salvos y para que verdaderamente vivan el cristianismo como debe de ser. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo permanece el fruto? Viviendo como Él quiere que se viva, siguiendo con esta doctrina que tenemos y creyendo en Él como hemos creído, y entonces ya entenderemos que Dios es uno su nombre, porque todo lo que pidiéremos creyendo lo recibiremos. Yo quisiera, hermanos, en este instante ya hacer una oración por ustedes. Yo quisiera invitar a nuestro misionero allá, nuestro hermano Rubén. Yo sé que aquí hay jóvenes que han oído la palabra, hay hermanos de Colombia, hay hermanos de diferentes lugares que han recibido el link, que están allí. Yo creo que lo que usted ha oído ahora es tiempo y ocasión acontece a todos. Si tú quieres formar parte de la historia, aleluya, métete en el tiempo y la ocasión de los planes de Dios. Pero si quieres que la vida siga como quiera vivir y que nada tenga que ver contigo, tendrás que seguir en una forma como tan independiente con Dios. Pero ha llegado la hora en que alguno tiene que hablar, alguno tiene que decir, alguno tiene que levantar su voz para proclamar el cristianismo que tiene. Alguien tiene que hablar en la universidad, alguien tiene que hablar en el colegio, alguien tiene que hablar en la calle, alguien tiene que hablar en el trabajo, alguien tiene que ver que tú eres distinto a todos los demás evangélicos que hay. Yo quiero que en este instante hagamos una oración. Hermano misionero, por favor, ore por todos los que han oído la palabra y ore por los que están allá en este hermoso país de Costa Rica, en su alcoba, allá en el comedor, en la sala, oyendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, les guarde y permita el Señor que para esta hora es que estamos viviendo lo que tenemos que vivir y hemos nacido para poder tener lo que Dios nos ha dado que tengamos. Dios les bendiga. amén. Y les guarde. Gloria al Señor. Gracias.